comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Hola a todos, y como bien saben, es hora de continuar con otro capítulo que todos ustedes aman y siempre me piden, siendo personajes posibles que amaríamos ver sí o sí en el universo y ya por ende en el cine de terror completo, con este apellido siendo exactamente Diego Garay. Así que chequemos juntos cuáles sus opciones pueden entrar o no a este mundo terrorífico. El primero que arranca la lista pertenece con esto a Marvel Comics y es considerado para algunos como una copia de un personaje también conocido de DC, ya que aquí habla justamente del Dr. Henry Pym, Hank Pym para todos los demás, o incluso Ant-Man, el hombre hormiga, que sí, es un superhéroe que se encoge bueno al tamaño de una hormiga, creado exactamente por tres personas, el fallecido Stan Lee, junto a su hermano Larry Lieber y también el fallecido dibujante Jack Kirby, debutado exactamente en la antología Tales to Astonish, en el número 27 de enero del 62, solo que en este caso no tenía el nombre de Ant-Man aún. Era una edición independiente titulada The Man in the Ant Hill, o El Hombre en el Hormiguero, presentando a Hank descubriendo consigo unas partículas misteriosas, al que él llama partículas Pym, con las cuales crea esta manera dos sueros, uno que le permite cambiar el tamaño de su cuerpo y el otro revertirlo a la normalidad. Y al usar el primero, lo encoge al tamaño de una hormiga, entrenado con esto de bueno a un hormiguero, pero finalmente logra escapar, regresa a su tamaño original con el otro suero y destruye las partículas, ante el peligro de que sea un arma. La historia de hecho fue un éxito en inicio, tanto así que 8 números después, en septiembre también de ese año, regresaría nuevamente. En el número 35 de aquella antología, en el que Hank decide probar nuevamente las partículas al considerar que pueden ser un arma positiva para los humanos. De esta manera, decide crear también un casco tecnológico que le permita controlar y manipular a las hormigas como hablar con ellas, y luego un traje con el cual no pueda sentir las picaduras o ataques de esos mismos insectos, finalmente tomando con esto el nombre de Ant-Man o el hombre hormiga, debutando de manera exacta que el héroe. Y tras esto, al año siguiente, en el 63, debutaría con esto su pareja barra también interés amoroso, Janet Van Dyne, alias The Wasp o la Avispa, con las cuales ambos pelearían contra el crimen. Sin embargo, las historias de Ant-Man no fueron un gran éxito como algunos esperarían, ya que a palabras de Stan Lee, el mayor error que muchos dibujantes y artistas tomaban es que eran lo hacían de tamaño minúsculo como era su nombre indicado, y tampoco presentaban los escenarios de maneras grandes o enormes para dar esa perspectiva interesante, así que por este motivo no se vendió demasiado. Pero fue parte importante de muchos eventos, desde el primer fundador de los Avengers, más tarde tomando los nombres diferentes de héroes como lo fueron Giant Man, Goliath y luego Yellow Jacket, cuando estaba pasando por una crisis mental. Y claro, recordando que fue el creador de Ultron, la máquina asesina que odia a los humanos, básicamente su hijo. Padre, dame piernas. Y tras esto lo hemos visto mayormente en muchas adaptaciones animadas, antes de que luego hiciera su debut en el UCM, interpretado por Michael Douglas, aunque sin ser exactamente el Ant-Man de aquel mundo, sino uno anterior ya retirado. Con su debut exacto en el 62, tanto su identidad de Hank Pym como también de Ant-Man pasarían directamente al dominio público por las leyes estadounidenses en el 2058, cosa que en cierta instancia pues estamos más cerca de lo que uno espera. Y ahora, en un video de terror, recordando exactamente bueno el concepto de la ciencia ficción que tenemos con este personaje, se me ocurre la idea de un científico normal, que justo logra encontrar este tipo de fórmula, la manera de poder encogerse el tamaño minúsculo o el de una persona. Sin embargo, lentamente, al hecho de que más se expone a este tipo de extrañas circunstancias, su mente empieza literalmente a atrofiarse, haciéndole actuar de una manera tanto negativa, antagónica hacia las demás personas, similar a la película El Hombre Sin Sombra, exceptuando que con las fórmulas, él mismo se convierte en un asesino, llevándolo tanto para aniquilar a la gente que quiere robarse su experimento, sus descubrimientos científicos, y lentamente igual a la gente alrededor suyo, a sus amigos o familias, que es similar a un capítulo que implementaron en What If, de qué pasaría si Ant-Man acabara con los Avengers. Y dime, Goku, ¿viste a esa hormiga? No, ¿cuál hormiga? La que te pega en la barriga. Llega un segundo grupo, es un equipo de reptiles muy conocido de nosotros que viven en las alcantarillas, y creo que no es necesario hacer tanta charla porque saben de quiénes hablo. Exactamente, Teenage Mutant Ninja Turtles, o de forma rápida para nosotros en español, las Tortugas Ninja, presentando las historias de sus 4 hermanos, Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, quienes pelean, bajo su mentor, la rata Splinter, contra enemigos que ponen a Nueva York en peligro, entre estos el samurái Shredder como otros más diferentes.
escondió su identidad y existencia al mundo, exceptuando su compañero humano y periodista April O'Neil. Líder de las Tortugas Ninja nacería en ciertas instancias por sus creadores, Kevin Eastman y Peter Laird, quienes a inicios de los 80s, mientras creaban más ideas para cómics futuros, Eastman terminó dibujando lo que ven ahora, una tortuga rechoncha, con unos nunchakus y una máscara ninja, la cual les gustaba, ya saben, por la idea inversa de que las tortugas son lentas y no podían pelear de esta manera. Así ambos empezaron a crear de hecho una historia ya hecha y derecha, pero aquí tomaron gran inspiración de otros cómics, desde los Nuevos Mutantes, The New Mutants, Daredevil, en cierta instancia para el origen con los residuos tóxicos, incluso también el cómic Ronin, creando de esta manera luego su propio estudio, Mirage Studios respectivamente, donde justo en el 84 lanzarían así el primer cómic oficial de las Tortugas Ninja, que era muy diferente a los que llegaron después, ya que en primera instancia era en blanco y negro y más brutal como igual sanguinario. En serio, podría considerarse que era algo interesante para la época, ya que logró ser un gran éxito, tanto popularizando los cómics hechos en aquel color, como incluso causando que otros editoriales crearan animales que pelearan contra el crimen. Y luego, la cosa también subió. Con el 87, la marca de Playmates Toys decidió con esto hacer un contrato para sacar juguetes de los mismos, y luego se crearía la franquicia titular, ya que este mismo año salió igual la serie animada del 87, luego las películas live action a partir del 90, luego las que tendríamos producidas por Michael Bay, más series animadas, otras películas de misma índole, etc, etc. Hasta que a día de hoy los derechos de las Tortugas Ninja de forma general pertenecen a Viacom, y al mismo tiempo es dueña exactamente Paramount Pictures. Eso tras que Eastman vendiera su parte de los derechos al era en el 2000, y luego este último se los vendió a Viacom. Por lo tanto, para calcular exactamente cuándo su equipo entero pueda pasar a dominio público es complicado, ya que ellos, aunque ya vendieron todo, siguen siendo los creadores originales, y hasta el día en que fallezcan, es la única manera en que se puede calcular. Y recuerdo que hace mucho tiempo tanto Scott Chambers como Rhys Frey Waterfield, creadores del Universo, han hablado exactamente de su deseo de usar las Tortugas Ninja en una película que el mundo, creo que la única forma sería mantener su origen, básicamente, criaturas que nacieron por radioactividad, desechos tóxicos mejor dicho, que mutan estas criaturas. Sin embargo, luego de ser descubiertos por los humanos, ante el rechazo que tienen, por ser literalmente seres fuera de su comprendimiento, ellos, en vez de querer proteger al mundo, deciden convertirse en máquinas asesinas, usando el alcantarillado como su escondite, como forma de engañar a sus víctimas, traerlas y por ende matarlas, lentamente causando de esta manera una masacre en toda Nueva York. Pasando ahora al tercero, regresamos nuevamente a Marvel Comics, como uno de los equipos más populares, conocidos antes de los Avengers y por ende de los X-Men, ya que bueno, hablamos de la primera familia exacta que creó Marvel, Fantastic Four o los Cuatro Fantásticos. Quienes bueno, se incluye en nuestro grupo principal a Reed Richards, el Hombre Fantástico, quien puede estirarse, Sue Storm, la Mujer Invisible, que como su nombre indica se puede hacer invisible y crear campo de fuerza, su hermano, Johnny Storm, la Antorcha Humana, quien puede manipular el fuego, y por último Ben Grimm, el mejor amigo de Reed Richards, quien se convirtió en la Mole, The Thing en inglés o la Cosa, aunque para nosotros fue un poco más diferente, siendo creados a mano de Stan Lee junto al fallecido Jack Kirby. En esta historia original, donde los cuatro fueron astronautas que viajaron a una prueba al espacio, pero ahí fueron golpeados por unos rayos cósmicos, y tras hacer un aterrizaje de emergencia descubrieron una cosa: sus cuerpos cambiaron ahora a lo que dijimos antes, las habilidades, poderes y apariencias que tienen, usando de esta manera con el fin de proteger a Nueva York, al instalar en ahora Torre Baxter. Y a diferencia de otros héroes, ellos no necesitaban de una manera exacta identidades, ya que así se presentaban al público, siendo forma de celebridades exactas, también peleando contra sus enemigos, como el Doctor Doom, Puppet Master, Red Ghost y más y más. Líder de los Cuatro Fantásticos se menciona que a inicio de los 60s, Marty Goodman, quien era el editor de Timely Comics, la que se convirtió luego a Marvel Comics, descubrió con esto el gran éxito que DC Comics tenía con la Liga de la Justicia, la cual había debutado justo en el 60. Así se acercó a Stan Lee para pedirle que hiciera un equipo de superhéroes que fuera un éxito de la misma manera y competir entre ambas. Y según Stan Lee, decidió hacerlo como una familia disfuncional, cada quien con sus problemas, diferencias, pero que al final del día se unan por una causa en común: proteger al mundo. Sin embargo, a partir de aquí llega una cosa curiosa, ya que se menciona que siempre hubo un debate si Stan Lee y Jack Kirby fueron responsables de manera conjunta o por separada de crearlos, ya que si bien Lee tenía la idea de salvar a la familia, se menciona que Jack Kirby incluyó muchos detalles, desde la apariencia, historias y por ende orígenes de cómo ellos se habían creado, pero fue un gran éxito entre ellos, y luego lo adaptarían de manera de diferentes fuentes. La serie animada que hizo Hanna-Barbera a finales de los 60s, seguida de otra serie que llegó a la década siguiente en los 70s, sin olvidar tampoco su live action, el de los 90s, producidos por el fallecido Roger Corman, que aunque jamás se estrenó en cines, al día de hoy está disponible en YouTube para verse. Luego la versión de Fox del 2005, al día de hoy atesorada por algunos,
La horrible versión del 2015 que nadie quiere recordar que era un reboot más serio. Y por último, la versión que existe actualmente del UCM, que podría ser la permanente por ahora hasta que en un futuro hagan otro cambio. Con su debut en el 61, el equipo completo pasará directamente al dominio público exactamente en el 2056, un poco más corto de lo que esperamos. Y la única idea de terror que tengo, similar a la película que llegará ahora de Clayface o Cara de Barro, sería interesante que fuera un contexto de tipo de horror corporal, donde nos muestra de una manera exacta cómo tras ser golpeados por aquellos rayos cósmicos, nuestra familia completa empieza a cambiar de una manera u otra. Pero no para bien, porque sus cuerpos se van mutando a niveles muy peligrosos, desfigurándose entre ellos, en el sentido de que se convierten en monstruosidades que a última instancia representarían los poderes que tienen. Y, debido también al hecho que son incapaces de controlarlo, por más que no quieran herir a otros, se convierten indirectamente en amenazas para el mundo, en lugar de protegerlo poniéndolo en peligro. En realidad, es fantástico. Y llegando a ese punto, de los antes mencionados, estos tres aún tienen derecho de autor, y pasarán al siguiente orden. Los Cuatro Fantásticos más tardarán en el 2056. Tras esto, Ant-Man, Hank Pym en el 2058. Y con el caso de las Tortugas Ninja, honestamente aún no lo sabríamos. Por ese motivo, buscando entre los personajes para poder traérselos en este caso, hay uno que debutó y fue muy recordado por El Gato con Botas 2, siendo exactamente bueno el villano de aquella historia, Jack Horner, el cual se basa de hecho en el poema para rima titular del mismo nombre, Little Jack Horner, o el pequeño Jack Horner. Para la gente que nunca lo ha oído, este es un poema que data exactamente del siglo XVII al XVIII, el cual es muy corto. Presenta a Jack Horner un niño normal, el cual en Navidad se come su tarta, mete el dedo en ella, saca una ciruela y menciona qué buen niño soy. Pero para muchos, este poema, aunque no parezca tan extraño, era una forma de satirizar la política de aquel momento, a muchos como eran de políticos que hacían actos deshonestos. Creyéndose que la primera versión exacta debutó en 1725, al considerarse el momento la prueba más vieja del primer poema, y con el paso de los años empezaron sus propias versiones. Incluso muchos mencionan ya en el siglo XIX a XX que el mismo poema se creó como una manera directamente de satirizar y criticar a Thomas Horner durante el periodo Tudor. Pero a pesar de eso, el mismo poema ha continuado manteniéndose hasta la fecha, y por ende se volvió incluso el doble popular tras la inclusión del personaje como antagonista en El Gato con Botas 2, siendo por ende tal vez la adaptación más conocida del momento. Y por todas esas razones, al no conocerse por ahora quién fue la persona que creó la historia desde cero, o haberla popularizado el momento, Jack Horner es dominio público. Y ahora, la única forma en que puedo incluir en el terror sería tal vez bajo su contexto o papel que tuvo ahora sin El Gato con Botas, pero de una manera diferente, donde él de grande se convierte básicamente en un pastelero famoso, muy querido por todos. Pero recordando directamente la canción con el que pasado le contaban, este va perdiendo lentamente los estribos. Más aún, de que en realidad sus pasteles no están hechos solamente de frutas o verduras como algunos pensaríamos, sino que en particular son piezas humanas, que él mismo atrapa de víctimas para cocinarlas y crear de esta manera sus tartas tan queridas. Y de esa manera, mis amigos, es como finalizamos ahora sí el video. Espero que a todos ustedes, como Diego Garay, quien hizo el pedido, lo hayan disfrutado. Invitarlos a lo que se unan a este canal, Julio Pay, su mundo de terror, al que se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campanita de notificaciones y también por mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde les haré saber cualquier otra noticia de terror adyacente a esto. Y no se preocupen ya que continúo con sus pedidos, que son varios, interesantes, pero igual de divertidos para todos, así que espérenlos con ganas. ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Eso fue horrible! ¡Tu deseo es horrible! ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¡Ajá! Y hasta ahora te das cuenta, Sopenco. Esto es Halloween, Halloween, Halloween.